Esta semana en Cuadriga, de 1914 a 2014, un siglo de historia. En este periodo varios eventos cambiaron el curso de la historia. En 2014 será el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. Se cumplirán 75 años de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Y 25 años del suceso más importante de la historia reciente alemana, la caída del Muro de Berlín y el fin de la Cortina de Hierro. Estos fueron algunos de los acontecimientos clave de la historia moderna. ¿Cómo están conectados con la Alemania contemporánea? Esta semana conduce el programa Úrsula Moreno. Hola y bienvenidos al primer Cuadriga de 2014. ¡Feliz año! Europa vive desde hace casi 70 años en relativa calma. Hemos aprendido quizás la lección de 2 guerras mundiales. ¿Nos hace eso merecedores realmente de un premio Nobel de la Paz? ¿Cómo se hace memoria histórica en el viejo continente? ¿Acaso no somos demasiado eurocentristas? Hoy la palabra en Cuadriga la tienen los historiadores. ¿Qué son? José García Pellegrín, doctor en Historia, estudió Filología Románica en Madrid, Aquisgrán y Colonia, es periodista independiente, publica críticas de cine y ha escrito varios libros como La Rosa Blanca, los estudiantes que se alzaron contra Hitler o Cristianos contra Hitler. Vive y trabaja en Berlín. Burkhard Bierke es economista alemán, comenzó su carrera periodística en la radio. En el 98 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk. Luego a Bruselas, Londres, París, Colonia y por último Berlín. Y Katarina Stoklosa es investigadora e historiadora polaca. Trabajó en las universidades de Frankfurt del Oder y de Moscú. Es especialista en Europa del Este y Rusia. Estudia los totalitarismos y hoy día trabaja en la Universidad de Dinamarca en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí en el primer Cuadriga de 2014. Con un tema histórico, 99 años del Congreso de Viena. Y todo parece explicarse a partir de la Primera Guerra Mundial, todo lo que ha pasado en este siglo. ¿Es tan evidente que Europa hoy en día vive en paz? Es evidente para la generación de hoy día y este es el problema para la integración actual de Europa, porque la generación de políticos que después del 45 creó esta Europa, esa Unión Europea, fue una generación de políticos que todavía vivió la guerra. Entonces, la memoria de ese terror de 55 millones de personas que murieron en la Segunda, de 17 millones que murieron en la Primera Guerra Mundial, hizo que se llegó al punto, tenemos que comprendernos, comunicar y conmemorar ese terror para mirar hacia adelante y de enemigos como archienemigos de Francia y Alemania llegaron a ser amigos de verdad. Y eso es la lección. Pero la generación de hoy día, para esa generación, es algo muy, muy normal. Por eso la memoria es muy importante. Inclusive 100 años después de haber empezado la Primera Guerra Mundial, este año 2014, entonces muy importante recordar los valores de entonces y los valores hoy día. ¿Por quién moriría una persona joven hoy día? ¿Es verdad que tenemos que defender la libertad en Afganistán? ¿Es verdad eso? Esas son preguntas de valores que nos tenemos que poner. Y las preguntas las hacen todavía los historiadores, a los que muy pocos leen, me temo. Dice, si no entendemos la Primera Guerra Mundial, no entenderemos nada del siglo XX, lo dice Herfried Münkler, un historiador alemán. ¿Por qué se explica todo a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la barbarie nazi, el Holocausto? ¿Por qué todo a partir de la Primera? Bueno, antes hablabas de 99 años después del Congreso de Viena de 1815. Duró el sistema impuesto después de la caída de Napoleón justamente casi un siglo, 99 años. Y en 1914 se produce, podríamos hablar largo y tendido de por qué surge esa Primera Guerra Mundial. Pero yo creo que la respuesta más sencilla, aunque todos los simplismos no nos gustan a los historiadores, pero la respuesta más sencilla sería que después de la Primera Guerra Mundial se impuso a Alemania una democracia que Alemania no quería. Los sistemas francés e inglés, fundamentalmente, los franceses, los ingleses habían vencido contra Alemania en la Primera Guerra Mundial y pusieron como condición para firmar la paz que abdicara Guillermo II y que se instaurara una república, la República de Weimar. Eso es, digamos, el aspecto político.
nadie quería esa democracia en Alemania. Es más, la palabra democracia, cosa que hoy nos parece muy difícil de comprender, pero en aquel entonces la palabra democracia tenía un carácter negativo, porque las democracias eran Francia e Inglaterra, que habían impuesto su sistema a Alemania, que les habían impuesto una democracia que ellos no querían. Y el aspecto económico es que Alemania tuvo que pagar una serie de reparaciones que eran tan abusivas que prácticamente obligaron al país a defenderse, a sublevarse contra esas reparaciones y causaron unido después también, por supuesto, al crash de 1929, provocaron una crisis económica tremenda que auspició la llegada de Hitler al poder. Es decir, que, por así decir, que Hitler se comprende solo desde la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se entiende también la Segunda Guerra Mundial. El sistema que terminó después de la Primera Guerra Mundial no era un sistema maduro, era, digamos, y efectivamente duró solamente de 1918 a 1939, 21 años. 21 años de una paz que no era realmente entonces una paz. Que no, era la calma antes de la tempestad, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, siempre se buscan culpables y responsables en la historia. ¿Es Alemania, entonces el Imperio Germánico, la responsable de esa Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial? Porque los historiadores no se ponen tampoco de acuerdo. No se ponen de acuerdo los historiadores, no solamente los historiadores, sino hay distintas opiniones, distintas perspectivas en Europa del Oeste, en Europa del Este. Y preguntando así, ¿quién es el culpable? Si lo preguntas, los historiadores polacos, la mayoría te va a decir, claro, los alemanes, pero como sabemos de historia que nunca hay un culpable, que siempre hay muchos que están dentro del sistema, unos que se ven como víctimas ellos mismos, pero luego sabemos que también han colaborado con el sistema. Y esto lo sabemos, es el caso de Polonia, es el caso de Unión Soviética, por supuesto, así que no se puede hablar de un culpable si hablamos de la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy interesante porque en el caso de Francia, que había mucha colaboración con el sistema nazi, que los mismos franceses ayudaron a seleccionar los judíos, a mandarlos a Auschwitz, después de la guerra todos eran de la resistencia y nunca se hizo ese trabajo de elaborar y de realmente buscar quiénes eran también colaboradores. Se cayó, ese tema se cayó hasta hoy día. Ahora se empieza así. Sí, pero perdona, yo creo que hay que diferenciar un poco entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos saltado rápidamente a la Segunda Guerra Mundial y no me gustaría ir tan rápido. Pero claro, este año que comienza, que acabamos de comenzar ahora mismito, lo que conmemoramos son los 100 años de la Primera Guerra Mundial en primer lugar. Entonces han aparecido una serie, desde mediados del año pasado, están apareciendo una serie de publicaciones muy interesantes. Una de ellas es de un profesor americano, Christopher Clark, que en 800 páginas va rastreando y buscando a los culpables en todas las potencias. Entonces es muy interesante porque demuestra que el problema no es que hubiera un culpable, sino es que no había ningún inocente. Todos querían la guerra. Incluso yo creo que también es muy interesante, algo que también es muy difícil de entender hoy en día, que veían la guerra como digamos, un medio más de la política. Yo creo que esto es, bueno, ya lo decía Clausewitz, ¿no? Claro. Es para Polonia. Polonia recibió la libertad después de la Primera Guerra Mundial porque no había Polonia, ¿no? Polonia estaba repartida entre Austria, Prusia y Rusia, y después de la Primera Guerra Mundial de pronto apareció otra vez en el mapa de Europa. Así, en Polonia la verdad que deseaba la guerra en aquel momento. Por eso no podemos, si analizamos la situación, no podemos hablar de los malos Alemania y de los buenos Europa del Este, porque teníamos distintos deseos y distintas perspectivas y todos querían un cambio.
cambio económico-político en aquel momento. Es un tema muy vasto y yo confieso que no me he leído el libro de Clark, esas 800 páginas, ni tampoco el libro de Alfred Münkler, que son 900 páginas, que acaba de salir a la venta. La Gran Guerra se llama y es un tratado sobre la Primera Guerra Mundial, sobre los años entre el 14 y el 18. 905 páginas para ser exacta. Mi pregunta es, por lo visto no se había sacado un tratado sobre la Primera Guerra Mundial por un autor alemán desde el 68 de este tipo. ¿Por qué es tan difícil para los autores alemanes enfrentarse a esa Primera Guerra Mundial y escribir e investigar sobre esta Primera Guerra Mundial? Lo vemos también en las conmemoraciones que se van a hacer. En Francia, por ejemplo, van a dedicar hasta el 2018 realmente un montón de ciclos conmemorativos sobre la significancia de la Primera Guerra Mundial y cómo ha cambiado Europa durante este pasado siglo. En Alemania les cuesta mucho más. Yo creo que, bueno, es un poco el complejo de culpabilidad. O sea, frente al mundo, aunque Katarzyna lo ha dicho muy bien, como en una crisis de matrimonio siempre hay dos culpables, no hay solamente un culpable. En las guerras igual, hay muchos culpables, pero frente al público mundial era Alemania la culpable para las dos guerras, ¿no? Entonces yo creo que inclusive yo de la generación posguerra crecí con un complejo de culpabilidad que me costó mucho tiempo superar y decir, yo no tengo la culpa de lo que hicieron mis ancestros, pero tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de evitar que eso vuelva a suceder. Por eso, por ejemplo, yo y muchos de mi generación son absolutamente pro-europeos, pro-integración, y esa es la conclusión. Pero yo creo que eso puede ser un intento de explicación por qué los historiadores alemanes no querían aparecer como lavarse las manos frente al mundo si descubren, ¿no? ¿Se puede decir que están un poco los historiadores alemanes siempre bajo sospecha a la hora de escribir o hacer un tratado de este tipo? Es posible. Yo creo que hay también una razón concreta, ¿no? Y es que en ese mismo año del 68, no sé si fue el 68 o el 66, salió un profesor llamado Fischer. Hasta en aquel entonces los alemanes habían pensado que, hombre, teníamos la culpa de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera había habido muchos que habían tenido la culpa. Y entonces el profesor Fischer sacó un libro en el que hablaba de la culpa alemana también en la Primera Guerra Mundial. Y claro, ya el shock fue tremendo, ¿no? Porque era, no solamente hemos tenido la culpa de la Segunda, sino ahora también de la Primera Guerra Mundial, la Fischer Controverse, que ha seguido, es, digamos, un tópico en la historia, entre los historiadores alemanes. Por eso, y luego, claro, también han tratado mucho más la Segunda que la Primera Guerra Mundial, que la primera, bueno, todo el mundo hablamos de la Primera Guerra Mundial, el nombre real es la Gran Guerra. Sí. La Gran Guerra, y esa Gran Guerra que supuso un choque para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la primera vez en que por fin los europeos, antes hablábamos del eurocentrismo, los europeos se dieron cuenta que la guerra no es una solución. Hasta en aquel entonces se había pensado que la guerra era una posible solución. Ya estamos de lleno en la memoria histórica. Podría, Catarina, si quieres decir algo al respecto, si no, me gustaría saber si podría haberse evitado esa guerra, que me lo cuente un historiador. En aquel momento no se hubiera podido evitar por muchos problemas económicos, políticos, por las relaciones políticas entre distintos países. Pero la Primera Guerra Mundial, lo que hay, muchos trabajos también en Alemania, es el Congreso de Versailles. Y esto es muy interesante cuando comparamos trabajos alemanes, de los científicos historiadores alemanes, con los historiadores franceses, sobre todo, polacos y rusos. Vemos completamente distinta, una perspectiva muy distinta. En Alemania, el Congreso de Versailles, claro, significaba pérdida económica para Alemania completa, una pérdida completa. Alemania perdió su economía, su independencia política, todo. Para Europa del Este, sobre todo para Polonia, significaba el Congreso mucha fuerza. De pronto apareció Europa, el punto 21 de Wilson, así que se enseña a Versailles como una ganada, ¿no? En Alemania una perdida y en otros países algo que han ganado. Lo que es muy difícil luego para el trabajo con los estudiantes, porque para algunos el Congreso de Versailles
es algo completamente negativo para los alemanes y para los otros significa libertad, una ganancia. Muy difícil para interpretar la historia, para pensar junto con los estudiantes. O sea, que parece que siempre tiene que haber ganadores y perdedores, hay que etiquetarlo todo y quizás ahí esté ya la raíz del mal, ¿no? Lo que es difícil, porque nunca tenemos solamente ganadores por un lado y perdedores por otro lado. No hay cosas solamente blancas y solamente negras. Es una mezcla de perspectivas, es ganar, es colaborar, es perder, es todo. Sí, está junto, conectado juntos. Sí. Muchos quieren pensar todavía en estas perspectivas nacionales de buenos y malos, ¿no? Y de buenos y malos. Burkhard, hablabas antes de la responsabilidad alemana, del complejo de culpa, dos cosas muy actuales que tienen sus raíces en la historia. Precisamente este historiador, Münkler, dice que Alemania está hoy en el corazón de Europa, pero no como un gigante militar, sino como un gigante económico, y que su reto de cara al futuro es manejar esa responsabilidad realmente de manera muy responsable. Mi pregunta es, la política que se está haciendo hoy en día, se habla mucho de Europa, se habla mucho del eje franco-alemán, del diktat alemán, ¿está manejando esa responsabilidad la señora Merkel, nuestra canciller recién reelegida, con responsabilidad? A mi opinión personal, no, porque, bueno, Alemania debe haber pasado ese complejo de culpabilidad y debería asumir, según su poder económico, su papel, desempeñar su papel en Europa como el líder de Europa, porque Francia ahora económicamente está muy mal, no está al mismo nivel, sin embargo hay que tomar a Francia para ser el motor de Europa nuevamente, asimismo que no estemos a la misma altura económica y todo. Y es muy interesante que fue un ministro de Relaciones Extranjeras de Polonia, Sikorski, que dijo que él teme más que Alemania no ejerce su fuerza, ¿no? Eso es peor que tener una Alemania poderosa. O sea, que países como Polonia, que han sufrido bajo el yugo alemán durante las guerras, pues ahora exigen de Alemania que tome ese liderazgo. Yo creo que eso debe entrar a la conciencia de los políticos alemanes. ¿Sabes por qué es así? Es que en Polonia, la verdad que la mayoría es muy racional. La gente tiene sus sentimientos, pero luego en la política son racionales. Saben que si Alemania decide dirigir Europa, que entonces va a ser bueno para Europa, va a ser bueno para Polonia. Es distinto en los países pequeños como Dinamarca. En Dinamarca esta idea no les gustaría, que Alemania diga dónde tenemos que... En Grecia, donde pintan a la señora Merkel con un bigote de Hitler. Claro, entonces es una tarea supremamente difícil, pero hay que explicar. Y volviendo al concepto de perdedores o ganadores de guerras y todo, yo creo que todo conflicto tiene una raíz muy, muy simple. Es que cuando no se respetan los derechos de minorías dentro de un contexto más grande, uno lo ha visto en la Yugoslavia últimamente en los años 90, no se han respetado los derechos étnicos o de minorías, no se han tomado en serio y eso ha causado conflictos hasta guerras. Claro, pero el Congreso de Viena quería respetar los derechos de las... Por eso, quería respetar los derechos de las minorías, por eso la gente podía decidir dónde quiere vivir. Si por un lado de la frontera, otro lado de la frontera, todo cambió después de Potsdam 45, pero después de la Primera Guerra Mundial, después de Versailles, se suponía que sí, que los países van a respetar los intereses de las minorías, ¿no? ¿Por qué no funcionó? Esta es la pregunta. ¿Por qué no funcionó? Entonces cambiaron la estrategia y después de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo esta opción de decir dónde quieres vivir, dónde quieres votar, y solamente no hubo esta opción de vivir junto con otras minorías. Y ese espíritu europeo se puede decir que fue aniquilado en la Primera Guerra Mundial, de alguna manera transportado hasta la Segunda, y no se recuperó. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿No se recuperó quizás hasta el 89 con la caída del muro? ¿Se puede decir que ese es el punto de inflexión en Europa, en donde podemos volver a hablar de una Europa solidaria, es decir, adiós Guerra Fría, etcétera, etcétera?
Bueno, yo diría que antes, o sea, yo diría que tanto Alemania como Francia, antes hablaba Burkhardt de los archienemigos, ¿no? Claro, Alemania y Francia han sido enemigos, digamos, desde hace 1200 años. Este año se conmemora también los 1200 años de la muerte de Carlomagno. Pues desde los nietos de Carlomagno ya hay guerra entre Francia y Alemania. Y el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, con los inicios de la Comunidad Europea, se superaran esos nacionalismos y hubiera un proyecto en común entre Alemania y Francia, me parece a mí que ya es un comienzo de ese punto de inflexión. Estamos hablando de la Europa en aquel entonces muy pequeñita, que era la Europa occidental, porque la Europa oriental, central oriental, estaba detrás de una cortina de hierro o un telón de acero. Y claro, la superación de la Guerra Fría, la caída del muro aquí en Berlín y de otros muros en el resto de Europa, suponen, por supuesto, un gran paso adelante en este. Decía Juan Pablo II, hablaba de los dos pulmones de Europa, el pulmón occidental y el pulmón oriental. Eso no se llevó hasta 1989 realmente, pero yo creo que el punto de inflexión es el comienzo de la Comunidad Europea entre Francia y Alemania. Francia y Alemania siguen siendo los motores de Europa. Digamos, si la relación entre Alemania y Francia funciona, funcionará Europa. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Gran conocedor de Francia. Y claro que en el último cumbre en el año pasado, el presidente francés François Hollande fracasó con su propósito de compartir los gastos para una guerra en África Central y todo. O sea, no todo va según plan porque no se coordinó con la canciller Merkel y todo, pero sí, los dos se tienen que poner juntos para promover a esta Unión Europea. Dos observaciones, sí, el conflicto entre Alemania y Francia es de mucho tiempo atrás y siempre se toma Alsacia-Lorraine como ejemplo, pero eso, Lorraine ha pasado 5 veces de lado y lado, no es que fue la guerra de 1870-71, luego en la Primera Guerra fue reconquistado por Francia, no, eso fue un terreno siempre en conflicto y ahora lo que vemos después de la caída de la cortina de hierro, pues esos conflictos eran escondidos y ahora podían sumerger, ¿no? Lo que vimos en Ucrania últimamente, lo que vemos en Azerbaiyán, en Georgia, en todos esos países, en todas esas regiones, por primera vez las minorías tienen el derecho a proclamar sus derechos y por eso hay conflicto. Y desafortunadamente algunos siempre están buscando la salida de esos conflictos por medio de la guerra, aún hoy día, como lo vivimos en el Balcán también, en Serbia, en Croacia. Ucrania, son conflictos todos, coletazos todavía de la caída del muro, de las revoluciones del este de Europa. 2014 es también año de conmemoración de 25 años de la caída del muro, ese muro que derribaron los propios alemanes, que permite que hoy haya una Alemania unificada. Vean. 9 de noviembre de 1989. Después de meses de protestas, miles de alemanes del este cruzan hacia Berlín Occidental. El gobierno socialista abrió la frontera. El muro de Berlín es historia. Su caída marca el fin de la cortina de hierro y del mundo bipolar. Tras un cuarto de siglo todavía quedan restos del muro que dividió la capital alemana. Pero, ¿es la división realmente una cosa del pasado? Los del este no son diferentes a nosotros. Hay más diferencias entre norte y sur. En el este me siento en casa, el oeste es otro país. ¿Es la reunificación una historia de éxito o un proyecto inacabado? Es una historia de éxito. Se puede hablar realmente de una Alemania reunificada. Durante muchos años se ha hablado siempre de los alemanes de segunda clase en el este de Alemania, los ganadores de la reunificación en el oeste, el traspaso de tanta plata hacia el este. Ya no se habla mucho de esos temas. ¿Es porque realmente se sienten ya un solo pueblo o porque...? Yo creo que el muro en las cabezas, en muchas cabezas sigue, pero afortunadamente no en las cabezas de la generación joven. Hay muchos del occidente que van a Leipzig, a Dresden, esas ciudades del este a estudiar y se sienten en Alemania y ya no hay
DDR o la RDA o la antigua República Federal. Eso sí ha sido un gran logro. Y no olvidemos el logro más grande, que fue una transición absolutamente pacífica, sin ningún muerto, sin ninguna bala disparada. Una revolución pacífica que abrió la ventana de la libertad a todo el bloque este. Y eso es el gran éxito que nos cuesta en Alemania de reunirnos, de realmente lograr la reunificación. Yo creo que toma el mismo tiempo que duró la separación, o sea, 2 generaciones. Yo defino una generación como 20 años más o menos, o sea, necesitaremos otros casi 15, 20 años para que realmente seamos un país unido. ¿Se ve también así desde Polonia? Sí, los analistas polacos son muy críticos si se trata de Alemania y dicen que sí todavía se ve muchas diferencias, también en la generación joven entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. También es un poco una crítica como pasó en Alemania, es un poco que les gustaría también a los polacos, a los checos, a los húngaros, tener estas posibilidades, que tener un hermano mayor que ayudara, que diera dinero y que 2 países dentro de un país se reunieran. Así que es, lo ven un poco escéptico. Dicen, ¿por qué dura tanto este proceso si lo tenían todo los alemanes del Este? Claro, el hermano mayor está un poco harto de tener que pagar todavía para el hermano chiquito, porque cada uno de los ciudadanos alemanes paga 5% de sus impuestos encima para contribución de solidaridad para fomentar al Este. ¿Y ese papel se puede trasladar un poco a Europa y el hermano mayor que está también cansado de pagar por los hermanos del sur? A mí me gustaría solamente decir sobre esto, yo creo que estamos ya, después de 25 años que se van a cumplir en noviembre de la caída del muro, yo creo que ya no hay tanta diferencia entre la Alemania del Este y del Oeste, sino de diversas zonas de Alemania. O sea, yo viajo con regularidad, con mucha frecuencia a Leipzig. Leipzig es una ciudad tan occidental como Frankfurt o como Stuttgart, y también en absolutamente alza económica. Hay regiones como Mecklenburg, Pomerania anterior, que tienen muchas más dificultades, pero yo creo que, y eso es bueno, que ya vemos que no solamente hay esa división entre el occidente y el oeste y el este, sino dentro del mismo este hay muchas diferencias. Tienes razón, pero lo que pasa, el problema es que muchos alemanes del Este quieren sentirse distintos y pobres y dan ejemplos, claro, hay que dar más dinero para las comunicaciones, los trenes en Alemania del Este. Y entonces yo digo, ¿conocéis Alemania del Oeste del Norte? Que allí no funciona nada, no hay dinero para comunicaciones, para buenos trenes, para autobuses, que tienen mucho menos dinero que muchas regiones de la Alemania del Este. Pasa entonces un poco en Alemania del Este lo que comentas en tus artículos. Polonia se ve como la víctima de la historia, vapuleada por uno y otro lado durante las 2 guerras mundiales, víctima del Holocausto, perdió toda su población judía. Pasa un poco también esto en el este de Alemania. ¿Cómo se ve la instrumentalización de la que hablas en la política? Se puede comparar muy bien. Les gusta mucho a muchos alemanes del Este ver ellos mismos como la víctima no de la historia de antes, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, pero no víctima del proceso de reunificación, el proceso de transformación. Bueno, hay que hacer una observación, porque los que realmente eran calificados en su trabajo y todos iban al occidente porque allá pagaban mejores salarios y todo. O sea, la gente que se quedó viviendo realmente es la gente que tenía menos oportunidades, ¿no?, de trabajo, de acomodarse a la nueva vida. Eso también hay que tomarlo en consideración. Pero hay mucha gente que está volviendo. En este aspecto se podría hablar de una cierta normalización después de 25 años. En algunas zonas como la Sajonia, Dresden, toda esa región sí es muy próspera. Ahí sí hay un reintegro de gente que se había ido, pero sin embargo el norte sí, Pomerania, todo eso sí es muy triste. Es ahí donde también
nace ese nacionalismo peligroso. La ultraderecha en Alemania es más fuerte ahí, donde hay más frustración. Muy interesante, estamos de lleno entonces en el tema de la memoria histórica, cómo se hace memoria histórica en el este de Alemania, cómo se hace memoria histórica en el este de Europa. Tú hablas de las manchas blancas en la historia de Polonia y pones el ejemplo del Instituto de la Memoria Nacional para construir una visión histórica más equilibrada, y en contraposición el Museo del Levantamiento de Varsovia, donde se presenta más bien una visión heroica de la lucha de los polacos contra los fascistas primero, contra los comunistas después. ¿Por qué tiene que haber esta visión antagónica? ¿Cómo hacerse realmente una visión histórica equilibrada cuando tienes estas dos visiones tan antagónicas? Es muy difícil, y las manchas blancas tenemos en historias de todos los países. Si hablamos de España, si hablamos de América del Sur, Europa del Este, de Rusia, siempre hay manchas blancas, tabús que no se habla. Y, por ejemplo, en el tiempo de Polonia comunista, no se hablaba sobre Rusia y Unión Soviética como enemigo, una mancha blanca, un tabú. Después de la caída del muro y durante el proceso de transformación, después de 89, de pronto cambió la perspectiva y el peor enemigo fue Rusia y Unión Soviética, junto con Alemania, que antes esta perspectiva no hubiera sido posible, y así cambia todo. Y es lo que explica también que los jóvenes polacos, como dices, sean tanto más nacionalistas. En este artículo que escribes dices que solamente chilenos y griegos, me pareció curioso lo de los chilenos, se identifican tanto con la patria como los jóvenes polacos. Esto es muy interesante, este problema de la patria y problema de verse como... sí, Polonia muchas veces se ve como Jesús sufriendo, y así describen el país polaco, Polonia, los historiadores polacos, como Jesús sufriendo. Jesús en todo el mundo, y todos otros países, sobre todo Alemania, Unión Soviética, después Rusia, querían hacer algo malo. Primero querían que Polonia desapareciera del mapa, después querían que Polonia desapareciera otra vez durante las guerras, y Polonia como un país bueno sufriendo, pero claro, no se enseñaban muchos problemas que también muchos polacos colaboraban con el sistema alemán nazi, con el sistema soviético comunismo, que también muchos polacos colaboraban con nazis si se trata de holocausto, que también estaban dentro. No se enseñaba, y muchas veces todavía no se enseña estos problemas, y por eso se produce una generación joven muy nacionalista, porque si en las escuelas tienen un programa típico polaco, Polonia sufriendo y otros los países malos, si lo estudian luego en las universidades, es difícil cambiar esta perspectiva y pensar Yo creo que hay que sacar una conclusión para todo eso, que también se podría aplicar a muchos conflictos en Latinoamérica. Es la conclusión de que lo malo del pasado se tiene que poner enteramente sobre la mesa. Y es el presidente alemán Joachim Gauck, que, por ejemplo, en su viaje a Colombia, donde estamos en un proceso muy interesante de paz entre guerrilla y el gobierno y paramilitares y todo, dijo: bueno, él entiende el dolor de las víctimas, pero para que las víctimas puedan perdonar es muy importante que salga la verdad a la luz del día. Joachim Gauck era el que era encargado de trabajar todos los archivos del servicio secreto en Alemania Oriental durante años, y precisamente eso fue su labor, y él habló de su experiencia. Yo creo que si se puede sacar una conclusión, debe ser esta. Y la memoria histórica, entonces, tal y como se hace en América Latina, tú que conoces bien el continente y viajas mucho allá, ¿se está haciendo correctamente? Por ejemplo, en un país como Argentina, pones el ejemplo de Colombia, Argentina, Videla, tantos que están siendo procesados o han sido procesados. ¿Es la manera correcta de poner las cosas sobre la mesa? Hay que poner las cosas sobre la mesa, y por ejemplo en Brasil también hay una comisión de la verdad, y es importante, aunque sea
10, 20, 30 años después de ponerlo sobre la mesa, porque una verdadera reconciliación no se puede dar hasta que se sepa la verdad, por lo menos. Hasta que sepa la verdad, y las víctimas solamente podrán perdonar cuando sepan la verdad. Yo creo que es el único camino, y se ha tratado de evitar, se han callado los problemas en Chile, los 3.000 desaparecidos por el régimen de Pinochet y todo eso, y yo creo que sí, con el tiempo, uno dice en alemán, el tiempo cura todos los males. Esperamos que el tiempo permita por lo menos sacar lo que hay de verdades, pero también perdón. Sí debe haber un perdón también, que no sea todo perseguido penalmente, ¿no? Eso también es importante, porque en Colombia todo el mundo está aterrado que gente que ha cometido masacres con 7, 8 años de cárcel ya sirvió su pena, ¿no? Que en otros países la gente sufriría penas de por vida o hasta penas de muerte, ¿no? José, ¿qué querías decir? Sí, yo creo que se precisa mucho tiempo, ¿no? Si vemos un poco cómo pasa también en Alemania esta revisión de la memoria histórica, aquí hay unos datos muy interesantes, y es cómo lo ve cada una de las generaciones, ¿no? La generación de los hijos de los alemanes que vivieron la guerra, de los cuales el 60% estaban afiliados a una organización nazi. No voy a decir que todos lo eran, pero muchos. Los hijos de estos pasaron célebremente a la historia con el nombre de la generación del 68. Dieron, por así decir, un paso de péndulo hacia el otro extremo. De ahí después surgen muchas cosas, sería complejo explicarlo, pero surge también el terrorismo de la RFA, surge también toda la protesta estudiantil, toda la protesta contra los padres, y ahora mismo estamos en el otro movimiento de péndulo hacia el otro extremo, que los hijos de esta generación del 68, es decir, los nietos de los que hicieron de la guerra, de los cuales muchos eran nazis, han llegado a un momento en que prácticamente no se interesan por todo esto. Hay un cierto desinterés. Yo, desde mi prisma de crítico de cine, me parece muy interesante que en estos últimos años se están haciendo bastantes películas, tanto documentales como también películas de ficción, recuperando esta memoria. Es decir, que se trata de nietos, la tercera generación, que se preguntan qué hicieron mis abuelos. Hace unas semanas entrevistaba a una directora joven. Su película El viaje de Hannah's Reise se estrena ahora, el 23 de enero, y hablando con ella sobre su película, me comentaba que era muy interesante, ¿no? Que de la generación suya, es decir, la generación de los nietos, prácticamente muy poquitos creen que sus abuelos eran nazis. Y entonces me decía, bueno, si el 60% estaban afiliados a una organización nazi. Y muchos, no recuerdo ahora si era el 40 o el 50%, pensaban que en su familia había habido personas de la resistencia contra los nazis. Bueno, hablo de mi propia experiencia. Mi padre no era miembro del partido NSDAP de los nazis, pero sí era aviador por obligación durante la guerra, pero tocar el tema de la guerra en casa era extremadamente difícil. Era una herida y no la querían volver a abrir mis padres. Y es algo muy típico de esa generación, que también vivió sus mejores años de la vida entre sus 20 y 25 años en guerra, ¿no? Y eso en toda Europa, y no querían volver a hablar de eso, sobre todo que Alemania frente al mundo tenía la culpa. ¿Y cuál es la solución? ¿Construir una identidad europea, una memoria europea que recoja todos estos, o seguir haciendo esas lecturas unilaterales? Esto sería lo perfecto. Para mí sería lo perfecto, pero es todavía muy difícil. Trabajando con los estudiantes 20 hasta 25 años de distintos países, trabajo con estudiantes de 25 países, veo tantas perspectivas muy distintas. Los estudiantes del este todavía no entienden esta forma de ser crítico con todo, con los nacionalismos, con tu historia, con otras historias. Quieren trabajar con los buenos y con los malos. Luego los alemanes y otros estudiantes del oeste lo ven muy distinto, son críticos. No quieren hablar de la guerra, quieren hablar de una identidad europea.
Y yo veo que es muy difícil juntar todo esto y hacer todos felices y sobre todo hacer que todos entiendan esta perspectiva. Pero es muy importante, por ejemplo, saber que la Unión Soviética fue el país que sufrió más en la Segunda Guerra, con 25 hasta China y 30 la Unión Soviética, sí, millones de muertos. Y cuando a veces, inclusive a colegas míos les cuento la perspectiva de cómo actúa Rusia hasta hoy día en el plano mundial con su deseo de hegemonía, de protegerse, se entiende de otro punto de vista sabiendo eso. O el acercamiento de Alemania con Rusia, ¿por qué es tan difícil? Porque este país ha sufrido más que todos en la Segunda Guerra. Me parece, sin embargo, sobre todo viendo las películas que nos ha dejado Hollywood, que el país que más sufrió fue Estados Unidos cuando fue Rusia, ¿no? Realmente. Estados Unidos, es que me parece bastante ridículo pensar que Estados Unidos sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rusia y muchos otros países, ¿no? Lituania, todos esos países que además desaparecieron, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, la división de Polonia, o sea, es muy, yo creo que es bueno, somos eurocentristas, pero es que la Segunda Guerra Mundial y también la Gran Guerra fueron fundamentalmente guerras europeas, ¿no? Eurocentristas y además nos han dado a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz. Mi pregunta para terminar, con respuesta breve si puede ser, es un continente como el viejo continente que cierra sus fronteras a los más pobres de África, ¿se merece un Nobel de la Paz? Es una buena pregunta. Bueno, deberíamos ser un país de integración y de inmigración y reconocerlo y de mantener y sobre todo mejorar la situación en esos países y dejar las puertas abiertas. José. Bueno, me parece yo daría una respuesta que parece un poco absurda, pero yo creo que yo no conozco todavía a nadie que haya elegido el país donde nació. Es decir, yo creo que es una perspectiva interesante, ¿no? Cuando vemos a todas estas pobres gentes de África que haciendo lo posible y lo imposible por venir a Europa. Por supuesto que no soy ingenuo, no podemos abrir las puertas a todo el mundo y que la solución está en que el dinero que se envía y que se está enviando y se ha enviado muchísimo dinero llegue donde tiene que llegar. Yo creo que esta es la solución. Catalina, muy cortito, por favor. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias a los tres. 2014, un siglo de historia, mucho que recordar, mucho que aprender. Escríbanos a cuadriga@dw.de, díganos lo que piensan. Muchas gracias por estar ahí. Feliz 2014, feliz año y hasta muy pronto.